Los calabozos del tribunal inquisitorial eran un pozo de sombras y humedad. Cuando María cruzó el umbral de piedra, la golpeó un hedor rancio a orines y moho. Sus pies pisaron un suelo frío y resbaladizo, donde el agua resumaba de las paredes como si la cárcel misma sudara la angustia de sus prisioneros. El pasillo era estrecho, iluminado apenas por antorchas de luz mortecina, cuya flama temblaba con la corriente helada que se colaba entre las grietas. El sonido del hierro resonó cuando abrieron la puerta de su celda. Un empujón la hizo trastabillar, cayendo de rodillas en el suelo de piedra rugosa. Antes de que pudiera incorporarse, la puerta se cerró con un golpe seco. La celda era angosta y oscura, con apenas una paja sucia y húmeda, en un rincón como único lecho. Las paredes eran de piedra desnuda, carcomidas por el tiempo y cubiertas de marcas hechas por otros prisioneros. Rayas contando los días, nombres grabados con uñas sangrantes, plegarias truncas. Se oían murmullos, sollozos, el arrastre de cadenas, amortiguados por el grosor de los muros. De vez en cuando, un grito ahogado rompía el silencio, pero se extinguía rápido, como si la misma prisión lo devorara. El primer día transcurrió en un limbo de frío y hambre. No le dieron más que un mendrugo de pan duro y agua estancada en un cuenco de barro. El tiempo era indescifrable, sin sol ni luna que marcaran el paso de las horas. El frío se instaló en su carne, calando hasta los huesos. La incertidumbre era su única compañía. El sonido de pasos arrastrados y el tintineo de llaves anunciaron la llegada de los carceleros. María, encogida contra la pared fría de su celda, alzó la vista cuando el cerrojo se deslizó con un chirrido metálico. La voz del guardia fue un gruñido seco. Levántate. Dos hombres la sujetaron con rudeza por los brazos y la arrastraron por los pasillos sombríos del calabozo. El hedor a sudor, miedo y humedad se hacía más denso a cada paso. El suelo era irregular, y a pesar de que intentaba caminar erguida, su cuerpo débil tropezaba con frecuencia. Cuando la empujaron dentro de la sala de interrogatorios, una mesa de madera robusta dominaba la habitación, rodeada de inquisidores con túnicas oscuras y semblantes impenetrables. Un escribano, con pluma y pergamino, aguardaba en silencio para registrar cada palabra. María apenas tuvo tiempo de parpadear antes de que la obligaran a arrodillarse en el suelo de piedra. Habló uno de los inquisidores con voz grave y áspera. María de Zubiri, estás aquí por tus crímenes contra la fe. Se te acusa de haber participado en reuniones nocturnas con el demonio, de haber volado por los aires, de haberte bañado en la sangre de niños y profanado el cuerpo de Cristo. María no respondió. Su respiración era lenta y medida, pero su mente estaba en llamas. Sabía que cualquier palabra errónea la acercaría a la hoguera. Otro inquisidor se inclinó hacia ella. Confiesa, mujer. Dinos cómo fuiste iniciada en la brujería. María apretó los labios. Tenía terror de hablar. Una mentira confesada por miedo se podía volver una soga alrededor del cuello. Uno de los guardias la sujetó por el cabello, obligándola a levantar la mirada. Nombres, María. Dinos quiénes son tus cómplices. El escribano rasgó el silencio con su pluma, anotando cada detalle. El primer interrogatorio fue largo y agotador. María lo negó todo, jurando inocencia. No la golpearon, no todavía, pero cada pregunta era una trampa, cada pausa, una amenaza implícita. Cuando la devolvieron a su celda, su cuerpo estaba ileso, pero su mente ya estaba herida. Sabía que la próxima vez no serían solo palabras. El impulso de autoconservación era muy fuerte en María. Toda su vida había luchado por sobrevivir. Esa noche decidió que si lo que querían era una confesión y arrepentimiento sincero, pues eso les daría. Les brindaría la historia que ellos deseaban, para que el escribano pudiera escribir en su libro y regodearse en los detalles escabrosos. Les haría sonreír de satisfacción y de placer. Cuando vinieron a buscarla, ella misma se levantó, antes de que lo hicieran por la fuerza. Caminó delante de ellos, demostrando una valentía que en realidad estaba lejos de poseer. En cambio, tenía un propósito: salvarse de la hoguera a costa de lo que fuera. Arrodillada en el suelo helado y húmedo, relató la historia que había elucubrado horas antes, para que no quedase nada al azar, en lo posible. Aprendí las artes de las plantas y la hechicería de mi abuela, que murió hace años. Soy curandera desde que tengo memoria.
atiendo los males de casi todos en el pueblo. Sé preparar el brebaje que se necesita en cada ocasión. También atendía partos. ¿Y los hechizos los haces invocando al diablo? Sí, sí. Desde que entré al círculo del aquelarre empecé a invocar al diablo. Nos reunimos en las cuevas cada luna llena para celebrar los aquelarres y aprender nuevos hechizos. Satán siempre acude a nuestras invocaciones. ¿Y en qué consisten estas invocaciones? En primer lugar, preparo un ungüento especial y lo unto por todo mi cuerpo. Desde ese momento adquiero la capacidad de volar en mi escoba. Llego a la cueva volando. Prendemos una gran fogata entre todos y bailamos sin parar. Cantamos pidiendo a Satán que se materialice para que lo podamos ver. ¿Cómo es el diablo? Descríbelo. María lo pensó unos instantes, intentando imaginar cómo sería el diablo, de existir realmente. Es como un macho cabrío negro, pero con cuerpo de hombre. Sus ojos son enormes, tristes. ¿Están encendidos? ¿Son malévolos? Sí, sí, son rojos y encendidos, y oscuros y malévolos. Y tiene una barba de cabra, y su voz retumba es melancólica. ¿Suena enojado? ¿Retumba de ira? Sí, claro que sí, su voz siempre suena enojada. ¿Qué hacen cuando el diablo se corporiza en la cueva? Bailamos a su alrededor sin parar, todos enloquecidos. Tocando el tambor hasta el amanecer. ¿Besan al diablo? Claro, sí, lo besamos. ¿Lo besan en sus partes pudendas? Primero lo beso en los labios, luego en su mano izquierda. Y luego en su parte pudendas. Sí, también. Me avergüenza, pero es cierto. Estoy muy arrepentida. ¿Qué te pide el diablo? Que renuncie a Cristo y a su Santa Madre. Jamás podremos volver a pronunciar sus nombres o santiguarnos. ¿Qué te dio a cambio? Volar, transformarme en el animal que yo desee. Siempre elegía un lobo negro. Mi animal de compañía era también un lobo negro. Además, me dio el hechizo de la juventud. ¿Usaste la sangre de niños no bautizados y te bañaste en ella para lograrlo? María quería responder, pero no pudo evitar el llanto. Los inquisidores pensaron que era remordimiento, pero en realidad se trataba de impotencia, de ira, por tener que confesar un hecho tan aberrante. Sí, desangré a niños recién nacidos, sin bautizar. Los robé de los partos que yo misma atendía. Luego, a la luz de la luna, me bañé en su sangre. Pero me arrepiento de todo corazón. Pido a Dios que me perdone, por favor. ¿Qué más hacían en los aquelarres? ¿Tenías relaciones carnales con el diablo? Sí, también es cierto, era parte del ritual. Y después teníamos relaciones entre todos. Así la energía de los hechizos se volvía más poderosa. ¿El diablo les daba algún bien material? ¿Les daba monedas de oro? Siempre nos daba monedas en recompensa por nuestra devoción. ¿Dónde están las monedas? María pensó rápido. Se dio cuenta de que, con ese argumento, debía tener una pequeña fortuna a esas alturas, y la torturarían para sonsacarle el lugar exacto donde las escondía. Las monedas son mágicas. Se desvanecen si no las gastas en el término de un día. Danos los nombres de todos los que participaron en los aquelarres. María se quedó muda. Algo en su interior se resistía. No podía causar ese daño en otras personas, aunque ella misma había sido denunciada por alguien. Los guardias la arrastraron hasta el centro de la sala. Sobre su cabeza, una polea colgaba del techo de piedra. El crujido del mecanismo llenó el aire cuando bajaron la cuerda. María sintió el áspero roce del cáñamo en sus muñecas mientras la ataban, las manos juntas a la espalda. Es la última oportunidad, María. Da nombres. Ella no pudo responder. Cada nombre que pensaba era un rostro familiar que acudía a su mente. Un gesto apenas visible de su mandíbula tensa fue toda su respuesta. Levanten. La cuerda se tensó de golpe. Sus pies se separaron del suelo.
Sus brazos, retorcidos hacia atrás, amenazaban con desprenderse de los hombros. Un chasquido sordo recorrió su cuerpo cuando la primera articulación cedió. Dinos, ¿quiénes te llevaron al aquelarre? El dolor era una llamarada brutal. Gritó con toda la potencia de sus pulmones. La dejaron colgada hasta que el mundo dejó de tener forma, hasta que el sudor frío empapó su piel y sus músculos se rindieron. La soltaron de golpe. El impacto contra la piedra le arrancó el aire de los pulmones. Sus rodillas crujieron al chocar contra el suelo, y su cuerpo tembló en espasmos de puro sufrimiento. Acomoden sus hombros. María apenas conservaba la conciencia cuando sintió unas manos rudas sujetándola. Un tirón seco en su brazo derecho la arrancó del letargo. No te duermas aún, bruja. No era compasión, no era ayuda, era la necesidad de que estuviera en condiciones para el próximo interrogatorio. Otro tirón, un dolor punzante, insoportable. Uno más. El hueso encajó de golpe con un chasquido hueco. María gritó sin voz. El aire atrapado en su garganta. La dejaron caer al suelo de piedra. Mañana seguiremos. Llévenla de vuelta a su celda. María no sabía cuánto tiempo pasó allí, tendida en la oscuridad, apenas consciente. Pero cuando abrió los ojos, supo que la próxima vez sería aún peor. En el siguiente interrogatorio, dio los nombres de todas las personas que había reconocido en las cuevas. El juicio se celebró unos meses después. La vistieron con una prenda llamada San Benito, confeccionada con un lienzo burdo y áspero de color amarillo, con grandes cruces rojas adelante y atrás. Por último, para humillarla más, igual que a todos los procesados, le colocaron un gorro cónico decorado con dibujos mal trazados de demonios. 6 personas fueron condenadas a la hoguera, ya que nunca aceptaron las acusaciones y, por ende, para la Inquisición, no estaban arrepentidas. María imaginó, con horror, cuánta tortura soportaron, proclamando su inocencia, sin denunciar a otros. Sintió una enorme admiración, una inmensa culpa y un dolor tan profundo que ya nunca se recuperaría del todo. Lloró todo el tiempo mientras ardían. Hubiera deseado ser tan valiente como ellos. Fue condenada a estar encerrada en los calabozos de la Inquisición de por vida. Eso no debía ser mucho tiempo de todos modos. Nadie sobrevivía demasiado en tales condiciones. Un día escuchó unos pasos retumbantes en el pasillo y pensó que le traerían el mendrugo de pan y la vasija de agua diarios. Sin embargo, la puerta se abrió e ingresó un clérigo desconocido. ¿Qué nuevos tormentos le esperaban? Él la saludó con amabilidad. Le informó que venía a interrogarla y María tembló. No temas, María. Me puedes llamar Padre Alonso. Este interrogatorio no es como los otros. Vengo por la verdad. María lo observó, sin saber qué decir. Aún tenía miedo. Finalmente reaccionó, con una mezcla de ira y resignación. Ya lo conté todo. Debe estar escrito en alguna parte. ¿Decidieron quemarme finalmente? No, María. Escúchame bien. No creo que seas una bruja. Vengo a ayudarte a ti y a todos los demás. Estoy investigando y prometo sacarte de aquí. María comenzó a llorar. Desde el fondo de su alma, deseaba creerle. Conocí a tu padre, María. Ese es tu nombre, pero tu verdadero apellido no es Zubiri, sino Arismendi. Ahora María estaba aterrorizada, aunque no había forma de que su condición empeorara. Se trataba del viejo terror de ser descubierta, arraigado en el fondo de su alma. ¿Qué dice? ¿De qué está hablando? Lamento mucho lo que le sucedió a tu padre. No pude hacer nada por él. Yo era muy joven en esa época y no tenía ninguna influencia. Tu hermano, Lorenzo, te vio durante el juicio. Te reconoció enseguida, María. Tus ojos son muy particulares. Dice que no cambiaste demasiado. Él se contactó conmigo en cuanto supo que estaba a cargo de la nueva investigación sobre el juicio. María, luego de un instante, pudo digerir toda la información que estaba recibiendo y comenzó a llorar, pero en esta ocasión de felicidad. Abrazó al padre Alonso como un náufrago se aferraría a una tabla en el medio del océano, y le contó todo, desde el instante en que tuvo que huir junto a su perra Luna y llegó hasta la casa de la que sería como una madre, María de Zubiri. Un año más tuvo que resistir en los calabozos inquisitoriales, hasta que finalmente fue absuelta de todos los cargos de brujería y logró la tan ansiada libertad.
Su hermano la esperaba. Una nueva vida comenzaba, la que nunca debió perder. Apenas recuperó un poco de sus fuerzas, fue hasta la casa en el medio del bosque, donde había pasado tantos años felices. Estaba llena de polvo, el techo se había vencido y la naturaleza había recuperado el terreno que la circundaba. No encontró el cuerpo del lobo, pero era previsible, con tantos animales carroñeros habitando el bosque. De todos modos, se entristeció. Esperaba, en el fondo, poder darle una sepultura. Caminó en la orilla del arroyo del infierno, recordando aquellos días que ahora parecían tan lejanos, y entonces lo vio. Un gran lobo negro corrió hacia María, como si para él no hubiera transcurrido un solo día. Saltó hacia ella y jugaron como si, otra vez, fueran dos cachorros. Lobo había sobrevivido y no la había olvidado. Era como si la vida quisiera recompensarla después de tanto dolor. Cerca de ellos, entre los árboles, estaba su familia. Algunos lobos eran negros, como él, otros eran grises. María volvió continuamente al bosque, alternando entre sus dos mundos. Encontró la paz que, durante tanto tiempo, le fue negada.